Muy bien, pues les damos la bienvenida a todos y si les parece vamos a orar. Es muy buena hora y yo creo que esto nos permitirá que el pastor Salvador tenga tiempo suficiente también para su exposición. Oremos. Gracias, Señor, por la bendición y la oportunidad de estar aquí conectados, juntos, creyendo firmemente que hay un llamamiento para cada uno, Señor, pero también para la iglesia como tal. Gracias por dejarnos tener este tiempo y en el mismo ser instruidos para poder cumplir con el mandamiento, con la comisión de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Sea para ti la honra y la gloria, Señor. Y gracias porque permites que nos reunamos no solo de una sola congregación, sino de red comunión y de esta manera podamos también hacer planes para trabajar juntos de una manera coordinada este año 2022. Bendito sea, Señor. Dale también sabiduría, dale gracia, una unción fresca de tu Espíritu Santo al pastor Salvador Gálvez, para que él pueda compartirnos con libertad, pero también con esa gracia y sabiduría que tú proveerás en este momento. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Chavita, ¿andas por ahí, amigo? Aquí estoy en mi oficina. Digo, Muy no, bien, apago mi micro y te dejamos trabajar. pastor, gracias, es un gusto saludarte. No sé si sigas en Oaxaca, pero parece que estás en casita ya. Sí, llegamos hace 10 minutos, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Vamos a comenzar nuevamente, para mí, a todos los hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos a esta sencilla exposición de evangelismo. Espero que volverlo a transmitir y poderles compartir sea de bendición para todos. Para mí ha sido un tema apasionante hablar de evangelismo, porque es algo que ha caracterizado parte de mi ministerio. He trabajado en evangelismo, me gusta tocar puertas, me gusta hablarle a las personas de Jesús, y aunque estamos pastoreando una iglesia, pues siempre que hay una oportunidad de hacerlo, lo hago. Y ahora con mayor razón, tenemos el gran reto de que todo el año 2022 sea un año de evangelismo, y lo compartía en la reunión que tuvimos con los pastores de la red, que señales de gloria yo también le puse para nosotros en Betel. Aparte, yo le dije, señales de gloria va a ser todo el año 2022, pero le llamamos también un año de conquista, y no va a haber conquista si nosotros no tomamos la tierra. Y tomé como referencia, que ahí quiero introducir lo que el día de hoy voy a compartir, hablando de la tierra prometida. Usted y yo hemos leído el libro de Josué capítulo 1, y Dios le promete estar con Josué siempre y cuando él obedezca los mandamientos de Dios, siempre y cuando se esfuerce y sea valiente. Bueno, entonces ese es nuestro reto. Vamos a conquistar, vamos a trabajar para la gloria del Señor. Quiero que comencemos, y te voy a invitar que busques en tu Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34. No sé si mi hermana Patti Estepa que nos vaya apoyando con la diapositiva. Perdón, me salté una cita. Habacuc 2:14, por favor, que es la primera. Habacuc 2:14. Ahí usted lo va a ver en pantalla. La Biblia dice, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Quiero que prestes atención a lo que esta cita bíblica nos está enseñando. Nuevamente lo menciono, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Aquí me aparece una palabra que llamamos visión, la visión de Dios. ¿Cómo es la visión de Dios de acuerdo a este texto bíblico? La visión de Dios es total. Así como el mar es mar, está completamente cubierto de agua, la visión de Dios es total. Habla de que Dios quiere que todas las personas de este mundo le conozcan. Y es lo que también dice Mateo 24. Mateo 24 nos enseña que será predicado este evangelio a todas las personas. Esta es la visión que Dios nos comparte, y tú y yo debemos de compartir esta misma visión, la misma visión de Dios, ver como Dios mira.
Hace algún tiempo estuvimos compartiendo también, y voy a tomar un poquito de lo que yo he aprendido y de lo que he practicado, no solamente en el área de evangelismo, sino lo que significa también sembrar iglesias, pero la base de todo siempre va a ser el evangelismo. Y yo enseñaba que tener visión es ver claramente lo que Dios está. Tener visión es saber hacer de nosotros. Dios quiere usar nuestra vida para enfocarnos en el evangelismo. Y hablando de la visión, quiero ahora sí que vayamos a la siguiente cita bíblica. Esa está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Marcos 6, 34. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Jesús bajó de la barca y vio una multitud tan grande, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. De esta cita bíblica, amados hermanos, quiero que descubramos tres principios que son importantes para podernos involucrar en el trabajo de evangelismo. Tres principios, hermanos, que muchas veces creo que no lo hemos considerado. Mencionaba también que a veces tenemos muy buenos programas de evangelismo, tenemos muy buenas herramientas y muy buenos materiales para evangelizar, pero de nada va a servir si tenemos aún los mejores materiales, si no cumplimos estos tres principios que aparecen aquí. Dice que cuando Jesús bajó de la barca, vio una multitud tan grande. Esto nos habla de visión, de la visión, habla de una visión. ¿Qué era lo que Jesús estaba mirando? Jesús estaba viendo más allá de nuestros ojos naturales a las personas. Jesús veía más allá que el aspecto físico. Jesús realmente estaba viendo su gran necesidad espiritual. Jesús estaba viendo que ellos necesitaban reconciliarse con Dios. Y nosotros tenemos que mirar al mundo de esa misma manera. El mundo está enemistado con Dios, pero nosotros tenemos que tener esa visión de ver que la gente, nuestros vecinos, nuestros amigos, puedan conocer de Jesús, tener esa misma visión. Pero, ¿qué produjo en Jesús? Esto le llamamos visión de causa de y efecto. Ahorita vamos a ver otra diapositiva, pero quiero enfocarnos en esta primeramente. Dice que Jesús, al estar viendo a esa gran multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Cuál fue el motivo de su compasión? El verlos que eran como ovejas que no tenían pastor. Y así está el mundo. El mundo no tiene una dirección plena de Dios, porque este mundo cualquier persona le presenta dioses o un Dios totalmente diferente al de la Biblia, porque no tienen una dirección quién es Dios. Y Jesús sintió compasión porque estas personas que él miraba tenían ese peligro, eran como ovejas que no tenían pastor, pero también dice la Biblia que él se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tomó tras el Señor. El Señor no solamente se quedó mirando su necesidad y sintiendo un profundo dolor por ellos, sino el Señor tomó acciones. Él inmediatamente dice que se acercó a ellos y comenzó a enseñarles. Nada va a servir, hermanos, si nosotros no nos acercamos a las personas. Aunque tengamos una iglesia cristiana y nosotros podemos ser testigos de cuánta gente no pasa fuera de nuestras iglesias. Perdón, hermanos, si se interrumpió, mil disculpas. Pero espero que me escuchen. ¿Estamos en línea? Sí, te escuchamos. Sí, adelante, adelante. Llamada. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Como ya estamos, vamos a entregar material mañana. Seguramente algunos están hablando. Espero no interrumpir. Retomo nuevamente estos tres principios: visión, compasión y acción. Ahora, esta visión se llama visión de causa y efecto. Y quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos muestra y dice, número 1, visión de causa y efecto. ¿Cuál era la causa? Las personas. ¿Qué efecto produjo en Jesús? Compasión por ellos. Y lo tercero,
comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos, yo considero que estos son los requisitos importantes para que tú y yo podamos lograr nuestra meta en el año 2022. Si nosotros no tenemos una visión clara de las necesidades de las personas, difícilmente vamos a ir a ellos. Si nosotros no sentimos compasión por ellos, difícilmente vamos a querer rescatarlos, porque las personas van hacia el infierno, y lo sabemos tú y yo. Ellos necesitan de Cristo. Y lo tercero, comenzó a enseñarles muchas cosas, pero dice antes la Biblia que Él se acercó a ellos. Quiero hacer un pequeño, no paréntesis, pero quiero hablarles un poquito de esta visión, y me atreví a hablar un poquito acerca de lo que es algunas cosas de visión, por ejemplo, la miopía. ¿Alguien sabe lo que es miopía? De los que están aquí, seguramente lo sabe. La miopía, hablando de visión, es un error en el enfoque visual. En algún momento todos los que usamos lentes, yo tengo problemas de miopía porque tengo un error en el enfoque visual. A veces la miopía causa dificultad para ver objetos distantes. En el sentido misional, hablando en el sentido de evangelismo o discipulado, se entenderá que una iglesia que ha perdido la capacidad de ver al mundo como su campo de misión. Cuando hay miopía, hermanos, hablando de la iglesia, está hablando en el sentido, hermanos, que ha perdido la capacidad de ver al mundo como su campo de misión. Hay una oportunidad muy grande en este tiempo de hablar de Jesús. Hoy lo que la iglesia nunca había hecho, hoy lo estamos haciendo. Hoy yo estoy dando esta pequeña capacitación a través de la tecnología. Pero muchas veces nos hemos enfocado más hacia adentro que hacia afuera, porque empezamos a tener problemas de visión, empezamos a tener miopía y no estamos viendo el campo de acción que tenemos. Yo les quiero hablar un poquito de lo que ha estado sucediendo en este año de pandemia con Betel, y algunos han decidido ya no estar con nosotros, los respetamos, gloria a Dios. Pero siempre he visto que hay oportunidades de ir a las personas, que no solamente, yo le decía a un pastor la semana antepasada, nos encontramos en un velorio y él decía, es que ya muchos hermanos se fueron de la iglesia, y con todo respeto lo menciono, dije, hermano, ya no llores por los que se fueron, ellos tomaron su decisión. Sintamos compasión por aquellos que todavía no están en nuestras iglesias. Tengamos esa visión de la gente que todavía no va a una iglesia. Pero muchas veces nuestra visión parece como una miopía, porque tenemos un error en el enfoque visual. Hemos puesto nuestra mirada más hacia adentro de la iglesia que afuera de la iglesia. Otra de los problemas que también hay de la visión, hay un concepto que se llama la presbicia, y es una vista cansada que imposibilita ver de cerca. Es una iglesia, hermanos, que llamémoslo en ese sentido, que ha perdido la conciencia de discipular a las personas. Una de las cosas que va acompañado el evangelismo es que cuando uno evangeliza es para que la persona cree en Jesús, pero cuando uno discipula es para que las personas caminen con Jesús. Pero muchas veces simplemente nos centramos en traer gente a Cristo, gente que crea en Jesús, pero no estamos desarrollando un discipulado. Tenemos que tener ese deseo de evangelizar de la misma manera. Otra es el estrabismo. Es así cuando alguien tiene así los ojos medio viscos. A veces decimos que lo hemos dicho comúnmente, que es una persona visca. Es cuando un ojo se desvía hacia una dirección diferente a la del otro y se produce una doble visión. Se aplica, y lo voy a decir, a una iglesia que tiene sus ojos puestos en demasiadas novedades y no define su prioridad y su misión, que es el evangelismo. A veces estamos pensando qué cosas nuevas podemos hacer en la iglesia, qué cosas novedosas, aún inclusive adaptar cosas del mundo a la iglesia. Y muchas veces tenemos una doble visión de todo esto, y creo que no es así.
Tenemos que aprender a mirar como Jesús mira. Tenemos que aprender exactamente como Jesús ve. Tener la misma visión. Ver un campo de oportunidades. Tenemos que nosotros no solamente ver el campo de oportunidades que son las personas, sino sentir compasión por ellos y actuar, acercarnos para comenzarles a enseñar acerca de quién es Jesús. Quise añadir un poquito esto porque creo que eso nos ayuda a ver un poquito más acerca de lo que es la visión. Quiero que pasemos a la siguiente diapositiva, que es una cita bíblica que todos conocemos. El plan global de la evangelización. Este plan global lo sabemos y cuando hablamos de Mateo 28:19, está hablando de ir y predicar el evangelio a todas las personas. Habla del evangelismo, el mandamiento que tú y yo tenemos. Pero este mandamiento, hermanos, no podremos llevarlo a cabo si no tenemos esas tres características: visión, compasión y comenzar a enseñar acerca de Jesús. Y Marcos 16 nos habla de hacer discípulos. El evangelismo, hermanos, siempre va a ir enlazado, no puede ir por separado. Si tú estás hablando o pensando que este año 2022 solamente te vas a enfocar a evangelizar, estás haciendo un trabajo incompleto. Tenemos que hacer dos cosas: evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado. Este es el plan global que tenemos todos nosotros y es un honor poder presentar a Jesús. Es un gran privilegio que tenemos como iglesia. Regresando a los principios de visión, compasión y comenzar a enseñarles muchas cosas, aún nos sucede que, o nos llega a pasar que a veces predicamos, hermanos, como personas ya profesionales y hemos perdido aún la pasión de dar un mensaje de Jesús. Así que nuevamente, hermanos, te animo y yo creo que vamos a tomar el reto este año. Vamos a una cita bíblica, a la historia de los Hechos, capítulo 8. Quiero que vayas buscando tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8. Del versículo 4 al versículo 8 vamos a leer. Quiero que prestes atención a lo que vamos a descubrir en esta cita bíblica. Mencionaba ahora que estuvimos el día martes con los pastores. Si tú miras Hechos 1:8, dice: y me seréis testigos en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor le había dicho esto a los discípulos, pero parecía que estaban muy cómodos y no se movían, seguían ahí en Jerusalén. Y vemos en el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 8, que fueron perseguidos. La iglesia hubo una gran persecución y fue la manera que Dios utilizó para llevar el evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Fruto de esa invasión de evangelismo de que salieron, usted conoce la historia de Pablo. Pablo, a través de querer perseguir a los cristianos, él se convierte a Jesús. Pero quiero centrarme en la historia de Felipe, de ahí quiero tomar algunos principios importantes. Dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta ahí quiero leer, y si tú miras la cita bíblica, comienza diciendo el versículo 4, pero los que fueron esparcidos. ¿Quiénes fueron esparcidos? Bueno, los cristianos, los que conocían de Jesús. Y un hombre llamado Felipe llegó a esta ciudad, a la ciudad de Samaria, pero dice que todos los que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, hoy no estamos viviendo como tal una persecución, hay persecuciones de muchas maneras, pero Dios está en este tiempo utilizando la iglesia para llevar el evangelio. Dios nos está utilizando y a ti, a mí, para ir a
a una ciudad como Samaria, al lugar donde Dios nos ha puesto para predicar y dar a conocer a Jesús. Pero dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y él predicó de Jesús. Aunque la Biblia no lo registra, yo puedo entender, hermanos, que a través del Espíritu Santo, Felipe tuvo la misma visión. Felipe, siendo un hombre judío, aún tuvo la misma visión de ver a los samaritanos que necesitaban de Jesús. Porque él pudo haber ido a esconderse ahí por esa persecución. Sin embargo, él predicó de Jesús. Tuvo una visión de que los samaritanos necesitaban de Jesús y tuvo una compasión que Dios respaldó el trabajo porque vemos el resultado. Cuando nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio de Jesús, siempre vamos a tener el respaldo de Dios. Dios siempre va a usar nuestra vida de una manera maravillosa. Si en la época que Felipe predicó hubo señales y prodigios, hermano, yo no dudo que Dios lo vaya a hacer, porque Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero el hecho de que una persona abra su corazón a Jesús ya es uno de los milagros más maravillosos. Cuando una persona doble sus rodillas y confiese que es pecador y que necesita de Jesús, es el milagro más maravilloso. A veces hemos querido que Dios haga milagros en nuestras iglesias y que levante, que le dé vista al ciego y que siga levantando al paralítico. Hermanos, los milagros, hermanos, siguen sucediendo cada vez que una persona recibe de Jesús. Y dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, aún oyendo y viendo las señales que hacía. Aún había liberación, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El motivo del gozo en la ciudad de Samaria eran porque estaban conociendo de Jesús. Era porque Jesucristo estaba llegando a los corazones de las personas. Yo no sé si tú has experimentado ese gozo, pero quienes hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos experimentado el gozo de la salvación, el gozo de que Jesús esté con nosotros. Y bueno, yendo un poquito a la historia, el versículo 26 en adelante, que seguramente lo conoces, ahora sí lo voy a leer. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y descendiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, él y el eunuco, y le bautizó. No voy a predicar sobre esta cita bíblica, es una de las historias que he compartido muchos años y de verdad cada vez que lo leo y descubro lo que la Biblia dice, siempre el Espíritu Santo pone en nuestro corazón esa verdad que Dios quiere que descubramos, esos principios para evangelizar. Me llama la atención que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, ve y desciende, levántate y ve hacia el sur. Hoy el Espíritu Santo, hermano, nos está hablando por medio de su palabra. Es el Espíritu Santo que ha estado hablándonos y que puso este sentir en todos nosotros, aún en el pastor Eliú, porque es Dios diciéndonos a nosotros como iglesia, levántate y ve.
Levantémonos, hermanos. Este es un año, no sé cómo lo pronostican algunos, pero para mí es un año de conquista. Es un año de ir a las puertas y evangelizar. Y tal vez nos encontremos a un eunuco, un etíope necesitado de Dios. Este hombre tenía la característica que había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Era un hombre religioso. Como lo sabemos, mucha gente es religiosa. Y hoy en estos días son más religiosos que por el 12, que por Navidad, por muchas razones, pero no conocen a Jesús. Este hombre había ido a Jerusalén a adorar a Dios, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Dios nos está invitando y nos está sacando muchas veces de nuestra comodidad para ir a aquellos que necesitan de Jesús. El Espíritu Santo le comenta y le dice a Felipe, ve y acércate a ese carro. Felipe se da cuenta o escucha que está leyendo esta porción de Isaías y la pregunta es, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuánta gente no tiene Biblia en su casa? Yo creo que mucha gente. Ahora es más común hasta en sus propios celulares. Y no solamente en sus celulares. Me imagino que por ahí un mensaje que todo el mundo recibimos mensaje por WhatsApp, todo el mundo está en grupos de WhatsApp, gente cristiana y no cristiana, y todo el mundo comparten hasta citas bíblicas. Pero mucha gente no entiende esa porción. Mucho menos han tenido un encuentro con Jesús. De esta historia bíblica, hermanos, quiero mencionarles 3 principios que usted va a ver en pantalla. Está en Hechos 8 de 26 al 40. Si gustan apoyarme en la otra diapositiva. Los 3 principios es, si usted lo alcanza a ver, poner en las manos de cada persona la palabra de Dios. Ese es el primer principio. Eso se va a hacer a través del evangelismo. El evangelismo hay muchas formas de hacerlo. Muchas formas, por audio, de la manera que usted guste. Si ahorita hiciéramos una lista de todas las formas posibles para evangelizar, seguramente haríamos una lista muy grande. Pero ¿cuál es el objetivo? Poner en las manos de cada persona la palabra de Dios. Lo segundo, hablando de discipulado, dedicar tiempo suficiente para evangelizar y discipular. Lo tercero es llevar a las personas a un compromiso firme y duradero. ¿Qué hizo Felipe? Él comienza con una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? De ahí tomamos ese principio que les mencioné, poner en las manos de cada persona la palabra de Dios. La escritura, hermanos, es la herramienta más importante para evangelizar. No eres tú, no son las novedades, no son los desayunos, es la palabra de Dios. Tú y yo somos fruto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ha transformado, ha cambiado nuestra manera de pensar y ha cambiado nuestra manera de vivir. La misma palabra, Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Felipe decide irse con este hombre. Cuando la Biblia dice, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, nos está hablando de seguimiento, nos está hablando de discipulado. Por eso ese es el segundo principio, que dediquemos el tiempo suficiente para evangelizar y discipular. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario. 3, 4, 5 meses, un año, el tiempo suficiente. Lo tercero, llevar a las personas a un compromiso firme y duradero. Tomando el reto que ahora tenemos en comunión con Cristo, y yo escuchaba ahora el tema que estuvimos en nuestra reunión fueron de umbrales, y también me puse a pensar que tenemos este gran umbral que es el evangelismo, el umbral de discipulado y el umbral de la membresía. 3 umbrales que se tienen que estar repitiendo constantemente, no es solamente una vez, es constantemente. Todas las veces que sea necesario, hay que hacerlo. Este umbral, hermano, lo tenemos que llevar a cabo nuestros niños aún, los jóvenes, los adultos. Usted busque la manera, ore a Dios, deje que el Espíritu Santo lo guíe. Coloque un material en las personas, aprenda a entregar un Nuevo Testamento o un Evangelio de Juan o un tratado. Lo que Dios ponga en tus manos es útil para predicar el Evangelio de Jesús. Bueno, estos son los 3 principios que les quiero mostrar.
Y principios, hermanos, que de verdad han sido muy, muy útiles. A mí me han bendecido y no los he dejado porque creo que nos va a llevar a más. Y bueno, aquí viene otra diapositiva en la cual les mostramos cómo es una concordancia evangelística. Preguntaba mucho, yo hacía un comentario el martes, que a veces, y me voy a poner en mi caso, en un ejemplo yo mismo, que a veces le animo a la gente, hermanos, inviten gente nueva, o los invitamos a evangelizar, hagamos evangelismo, y pues no está mal. El problema es que no les enseñamos a los hermanos cómo compartir a Jesús. Tomémonos un tiempo y enseñémosles cómo, cómo tener una conversación evangelística. ¿De qué manera yo puedo llegar a personas? En Hechos 1:8 dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Bueno, tenemos círculo de influencia, hermanos, con quien nosotros nos relacionamos. Amigos, familiares, conocidos, vecinos. Pero tenemos que aprender cómo hacer una, una conversación, una plática que me lleve al evangelismo. Hace muchos años, lo voy a contar como un testimonio. Me acuerdo que yo iba por un refresco. Usted creo que todos hemos ido a la tienda. Yo iba por un refresco y en ese momento me nació comprarle un refresco a un vecino que teníamos el propósito de compartirles el evangelio de Jesús. Eso yo lo hice. Entonces yo fui y compré otro refresco y fui y le toqué la puerta de su casa y salió el vecino y me dice, hola, buenas tardes, y yo lo saludé, le dije, mira, te traigo un regalo. Me nació darte un refresco, pero mi propósito más que el refresco era tener una pequeña conversación evangelística, y eso me sirvió de oportunidad para entrar a su casa y compartirles de Jesús, y me funcionó. De repente yo hago cosas que dicen mis hermanos, bueno, a veces te atreves a hacer cosas que nadie lo haría, no lo sé, yo así soy, o de invitar un taco a una persona y ya estamos hablando de Jesús. Busco muchas maneras, pero me he aprendido esto, lo que usted ve en pantalla, y quiero hablar acerca de el ABCD del evangelismo. A es amor. Lo primero que vamos a tratar es hablar acerca del amor de Dios. No un Dios que condena, es un Dios de amor. B nos va a hablar acerca de la barrera. Esto tenemos que tratar el tema del pecado. Tenemos que hablar que la gente ha ofendido y que ha pecado delante de Dios. C nos habla del camino. Hay un camino, un solo camino. La D es de decisión, que la persona debe de aprender a tomar una decisión. Y la E es de esperanza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, espero mostrártelo en tu Biblia, o un Nuevo Testamento, o un Evangelio de Juan. Y vamos a hacer una pequeña concordancia evangelística. En el Evangelio de Juan, como es el que tenemos en pantalla, donde dice Juan 3:16, y yo te invito que en este momento lo hagamos, inclusive yo lo voy a hacer. Vamos a ver, así es como vamos a aprender y así me voy a dar cuenta que todos lo vamos a hacer juntos. Vamos todos a Juan 3:16. Si no tienes un lápiz como en mi caso ahorita, tómate un segundito, ve rápido por tu pluma, por tu lápiz. Yo que tenía en tu papelería, ¿no es cierto? Aquí está. Aquí está mi lápiz o mi pluma. En Juan 3:16 vas a poner la palabra amor. Espero que lo puedas ver en pantalla. Yo puse la palabra amor y vas a anotar 8:34. Otra de las recomendaciones que les hago para que utilicen esta concordancia es que cuando compartan de Jesús, en lo posible hagan que la persona lea la cita bíblica, que ellos lean Juan 3:16 y háganlo personalizándolo a la persona. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios a Salvador.
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como tengo aquí la palabra amor, es lo que yo voy a enfocar, hablar del amor de Dios. 8:34. Entonces me voy a la cita bíblica de 8:34. Vamos a Juan 8:34. Lo voy a hacer aquí mismo para que usted me vaya siguiendo. Juan 8:34. Espero que ya lo tenga. Arriba de la cita bíblica va a poner la palabra barrera. Así. Yo ya lo tengo aquí. Tengo la palabra barrera. ¿Qué voy a anotar aquí? Juan 1:29. Nada más voy a poner 1:29. ¿Qué puede leer esta cita bíblica? La que sigue es 1:29. ¿Qué dice Juan 8:34? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Abordar un tema de pecado a veces no es tan fácil como con las personas. Yo me he encontrado con personas que para lo que a mí es pecado, puede ser que para ellos no es pecado. Recomiendo que no entremos en debate. Hagamos notar que el pecado, yo le digo, a ver, ¿todos hemos cometido pecados? Sí. ¿Mentir es pecado? Sí. ¿Robar es pecado? Sí. Hay un ministerio que se llama Aguas Vivientes y yo les tomé una técnica de ellos. Yo utilizo los 10 mandamientos tomado de ese ministerio. No sé si ustedes lo conozcan, pero me gustó mucho. Y yo empiezo hablando acerca de los mandamientos de Dios. Le digo a las personas, ¿usted conoce los mandamientos de Dios? Y me dicen, sí, sí los conozco. A ver, mencióneme alguno de los mandamientos. No robarás, no mentirás, y empieza la gente a mencionar. Y yo tomo uno de los que ellos mencionan, por ejemplo, el robo. Dice, bueno, dice aquí, no robarás. ¿Y cómo se le dice a la gente que roba? No, pues ratero. ¿Y tú has robado? Mucha gente va a decir, sí, otro te va a decir que no, otro sí, poquito. Pero dice la Biblia que los ladrones no heredarán el reino de los cielos y el robar es un pecado. Y empiezo ya a hablar acerca de este problema que es una barrera que tenemos con Dios. Así como el robo es un pecado y me impide acercarme a Dios, todos los pecados me van a impedir acercarme a Dios. Entonces, yo lo que hago es hacer un poquito de de Juan 8:34 y la cita bíblica que anoté, que es 1:29, nos vamos a Juan 1:29. Yo me voy con ustedes, espero que lo estén marcando en su Biblia, Juan 1:29. Seguramente esta cita te lo sabes, si no te la enseño. En Juan 1:29 voy a poner la palabra camino, yo ya marqué palabra camino, y voy a anotar 1:12. Perdón si escuchan ruido. A veces no se sucede que cuando queremos estar en quietud hay más ruido. Tengo aquí a mis vecinos jugando, que son los niños. Dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cita que leímos anteriormente hablaba que el problema del hombre era el pecado, que el que practica el pecado, esclavo se hace del pecado. Pero aquí vemos la solución al problema. Hay una solución a ese pecado y la solución es Jesús. ¿Quién puede quitar pecados? Jesús. Normalmente yo cuando estoy utilizando esta cita bíblica, yo sí le pregunto a la gente, según lo que usted acaba de leer, ¿quién puede quitar pecados? Y ellos me dicen, el Cordero de Dios. ¿Y usted sabe quién es el Cordero de Dios? Jesús. He escuchado, he visto testimonios de verdad, cuando la gente dice que Jesús, de verdad mucha gente se ha quebrantado. Este es un punto, hermanos, que a mí me gusta llegar con la persona. Que ellos digan Jesús. Porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en su corazón. El Espíritu Santo empieza a redarguirle de pecado. Y ellos se dan cuenta que Él es el único camino.
En ese momento el Señor ya está preparando más su corazón y es cuando lo llevamos a la siguiente cita, Juan 1:12. Quiero que marques Juan 1:12, si me haces favor. Y en Juan 1:12, amados hermanos, vamos a anotar la palabra esperanza. Y en la palabra esperanza vas a poner 6:37, que es la última cita bíblica, 6:37. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser aquí con una persona nueva. Según lo que acabas de leer, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Aquí hay dos cosas. Dice, mas a todos los que la recibieron, número 1, y a los que creen. Hay dos cosas en esta cita bíblica bien interesantes, dos principios. Los que la recibieron y los que creyeron. Y es cuando hacemos la pregunta, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Crees en Jesús seguramente? La gente me dice que sí, sí creo en Jesús. ¿Qué te falta para ser hijo de Dios? Según la cita bíblica, recibir. Cuando lleguemos a este punto, podemos hacer una oración de decisión. También, hermanos, a veces la gente no lo quiere hacer. Respeten ese momento, pero deje que Dios siga orando. Si la persona quiere hacer la oración, hágalo. Es un buen momento. La mayoría de las veces, la gente lo hace. Y como está tan metido en la cita bíblica, difícilmente te van a hacer una pregunta. A veces muchos hermanos dicen, oye, si la gente te dice que todos somos hijos de Dios, no entres en debate con la persona, simple y sencillamente céntrate en lo que dice el texto bíblico. Si tú te enfocas en lo que dice el texto bíblico, Dios, a través del Espíritu Santo, estará hablando en el corazón de la persona. Y la última cita es Juan 6:37. Ahí no lo vamos a marcar, simplemente vamos a identificarlo para que sea más fácil. Juan 6:37, aquí está. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Pues habla de esperanza. En la experiencia que hemos tenido, hermanos, cuando la persona recibe a Jesús, yo cierro con esta cita bíblica. Y le digo a la persona, mire lo que dice Dios. Todo lo que el Padre me da, está hablando Jesús, dice, vendrá a mí. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Jesús te recibe con los brazos abiertos. Jesús desea caminar o que tú camines con él. Y es cuando nosotros entramos a la otra etapa del evangelismo. Invitarlos para que conozcan la palabra de Dios. Yo voy a retomar, por ejemplo, seguramente, no sé, los libros Descubra, de hecho, aquí los tengo. Sigo conservando mis ejemplares. Tengo uno de cada uno. Tenemos 4 meses de trabajo, pero los 3 primeros meses, primero voy a hacer evangelismo, voy a tratar de, mis prédicas va a ser de un encuentro con Jesús. Vamos a salir a las calles a evangelizar, vamos a hacer varias cosas, a llegar a los niños a través de Samaritan, a los papás. O sea, hemos puesto algunas estrategias como iglesia para poder tener alcance. Pero las prédicas, ahora voy a predicar en base a estos libritos. Bueno, usted utilice la Biblia, a mí me gusta mucho este material porque quiero llevarlos al discipulado. Voy a hablar de que son importantes para Dios, voy a hablar de la oración, voy a hablar de esos temas. Pero tengo esta puerta, hermanos, primero el evangelismo y después el discipulado. Okay. Ha sido un poquito útil esta parte y quiero avanzar un poquito a la diapositiva. Gracias, hermano. Desde la entrega de materiales es un punto muy importante, cómo llegar a una persona, aún aquellos que no nos conocen. Ahorita fuimos al centro, fuimos a comprar dulces. Vamos a hacer algunas bolsitas, eso es algo que les quiero, si les sirve, espero que les pueda servir.
Vamos a tener unas bolsitas con unos dulces, le vamos a poner algo de Navidad y pensando también en el año nuevo, aprovechando el 2022 que todo el mundo se abraza, porque queremos mostrarle a las personas, ir a sus casas y llevarles un regalo. Queremos abordarles, atrayendo su atención, así como Samaritan Purse a través de las cajitas. Bueno, aquí nos hemos puesto a la tarea de hacer una bolsita de regalo. Espero tomarle una foto ahora que lo tengamos y con gusto lo voy a compartir a la red para que si les sirve esta estrategia para llegar a personas, va a ser muy, muy útil. Ser amable con las personas, ser cordiales, nuestra manera de cómo nos abordamos, sobre todo alguien que nunca nos ha conocido, es algo que tenemos que aprender y ser muy amables con la persona. Lo segundo, hermanos, es hablar de nuestra experiencia. Hay momentos que vamos a compartir, que es la siguiente diapositiva, que sirve nuestro testimonio, hermanos, también de cómo conocimos de Jesús. Cuando usted va a hablar de su experiencia, en cómo conoció al Señor, sea muy concreto, sea breve, sea sencillo, hable de lo más relevante, cómo era su vida antes, cómo conoció a Jesús y cómo es su vida actualmente. 3 cosas que usted necesita saber y poder transmitir a las personas. No esté dando un sermón, no diga que usted era el peor de los narcotraficantes. No. Aún los testimonios sencillos son utilizados para la gloria de Dios. Tu experiencia, hermano, va a servir en algunas ocasiones, no en todos los casos, porque a veces las charlas son tan interesantes que tú le platicas la vida a las personas y ellos llegan a Jesús. No salirse del tema, que es la siguiente diapositiva. Si usted está hablando el plan de salvación con la concordancia que le dimos, hermano, no se cambie de tema, no se salga del tema, céntrese en las citas bíblicas. El testimonio, si usted ve la ocasión, si no, pero usted hable directamente, el tema central es la salvación, el tema central es Cristo. No son los que viven de manera cotidiana, no se salga del tema. La siguiente diapositiva nos enseña algo bien interesante. Conocer como mínimo el plan de salvación. Y eso es como mínimo. Aprendérnoslos, ensayarlo, practicarlo una y otra vez. Las veces que sea necesario. Dominarlo, hacer dinámicas entre ustedes, con los congregantes, que practiquen el plan. Nunca los mande a la guerra sin fusil, en el buen sentido de la palabra. Un ensayo y váyanse. No, hermanos, practíquenlo una y otra vez. Que dominemos todos el plan de salvación. Y lo último, bueno, lo penúltimo, la diapositiva. Conozcan los materiales. A su disposición, ese material es bueno. Yo no le voy a decir, este es lo mejor, no. Lo que usted tiene a su disposición es un buen material. Si usted tiene Nuevos Testamentos, o tiene Biblias, o tiene folletos, es un buen material. Pero conózcalo. Denle una revisadita, aprenda de qué se trata, de qué habla, porque a veces, así como lo recibimos, lo entregamos. Me estaba acordando, hace muchos años, nos comentaba el hermano Arturo Robles, que en aquella época era uno de los directores de liga, y dice que él estaba en el mostrador, y llegaba una hermana ya grande de edad, y se llevaba cantidades de folletos, cantidades de tratados bíblicos. Y un día el pastor le preguntó a la hermana que qué sentía al llevarse ese material, si sentía algo por las personas que le compartía de Jesús. Y si conocía también el material, porque pues, se llevaba una buena cantidad de tratados bíblicos. La hermana decía, bueno, sentir por la gente no. Yo hago mi tarea porque el pastor cada 8 días está invitándonos, insistiendo que salgamos a evangelizar. Y pues no tengo tiempo de leer, no se me da la lectura, no conozco el material. Tome el material que usted tenga en sus manos, hermano, conózcalo. Tómese el tiempo para meditarlo, para leerlo. Aún tras la cita bíblica, ese mismo folleto que usted tiene,
Ese mismo ha sido diseñado para que usted comparta de Jesús, para que usted lo domine, para que usted platique. Entonces es un punto muy importante. Y mencionaba algo que decía el pastor Elio, que donde saqué las 3 semillas. Bueno, pues también fuimos sembradores de campo. Yo no, nunca fue mi oficio, pero me tocó a veces trabajar con mi abuelo cuando era niño, con mi papá. Y me acuerdo que mi papá decía, abre el surco, hijo, y pon 3 semillas, 3 semillas. Y para que se dé la milpa, hijo, tienes que poner muchas semillas, muchas semillas. Hermanos, para tener resultados, tenemos que sembrar, sembrar y sembrar. Yo podría utilizar, y me quedé pensando, dije, muy buena pregunta, me hizo pensar el pastor Elio, dije, bueno, yo puedo hablar de la semilla de la fe, puedo hablar de que del trigo, pero quiero enfocarme en que es sembrar, sembrar y sembrar. Dice en la palabra de Dios que el sembrador para ver los frutos debe de trabajar primero. Si queremos ver fruto de trabajo, hermanos, de un año glorioso, tenemos que trabajar. Y prácticamente a la voz de ya. Tenemos que animar a los hermanos, enséñale y dejarles esta diapositiva sencilla para que lo utilicen. Aún si gustan, lo podemos enriquecer y le puedo meter sobre la visión y hablar del estrabismo, la miopía. Soy materia dispuesta, si ustedes lo permiten, pero animémonos, trabajemos, hagamos que la iglesia responda. Yo tengo un lema que me gusta mucho: trabajo como si las cosas dependieran de mí, pero oro sabiendo que las cosas dependen de Dios. Vamos a trabajar, hermanos, como si de nosotros dependiera que las personas se han librado del infierno y que conozcan de Jesús, pero vamos a orar sabiendo que el resultado lo da Dios. El respaldo lo tenemos, simplemente hay que accionar. Entonces, la dinámica de las 3 semillas es sembrar, sembrar y sembrar, es depositar semillas, 3 semillas, las semillas que sean necesarias, una y otra vez al mismo corazón. Y por último, hablamos de la etapa del seguimiento. Cuando estábamos en Proyecto Felipe, hablábamos del avestruz y decía un ejemplo, Job, que el avestruz muchas veces abandona el huevo. Nosotros no somos avestruces, hermanos. Somos hijos de Dios, tenemos la sabiduría de Dios, sabemos hacer bien las cosas. Entonces, el seguimiento nos va a dar no solamente crecimiento, sino multiplicación. Yo creo que si algunos han estado batallando porque no hay gente nueva en la iglesia, esa es una manera, hay que trabajar. Y tomo el ejemplo que nos ha pasado en Betel. Oh, gloria a Dios por los que decidieron cambiarse de lugar. Yo respeto y los amo, pero mi enfoque es, yo lloraría más por aquellos que no conocen de Jesús. En el buen sentido, y lo digo con todo respeto. La gente necesita de Cristo y para mí es un privilegio poderles compartir esto. Gracias, pastor, por honrarme, por permitirme compartir esto con mis hermanos. Y bueno, por mi parte es todo. Y ahora sí me gustaría terminar haciendo una oración, si ustedes me lo permiten. Que Dios nos mueva, que tengamos una visión de lo que es el evangelismo, una visión de las necesidades de las personas, que tengamos compasión por la gente y que nos acerquemos a ellos para enseñarles muchas cosas. Son 3 cosas fundamentales para que todo esto funcione. Permítame hacer una oración. Dios, en esta tarde te doy gracias y seguramente Dios seguirás hablando en nuestra vida cada vez que compartimos estos temas. Te pido, Dios, que estos 3 principios que hemos mencionado al principio lo podamos tener todos, que podamos aprender a mirar como tú miras, que podamos sentir como tú sientes, Señor, pero también que podamos actuar acercándonos a las personas porque ellos necesitan de ti. Padre, usa nuestra vida. Danos, Señor, la estrategia. Danos, Señor, aún las habilidades, mi Dios. Quita todo temor. Si alguien tiene temor de compartir tu palabra, que vamos
tener todo tu respaldo y vamos a ver lo mismo que sucedió con Felipe. Ahora eso se va a multiplicar en muchos de nuestros hermanos y no solamente en la recomunión, sino con todos aquellos que en este año han dispuesto en su corazón llevar este mensaje poderoso, este mensaje que transforma vidas a todos aquellos que no lo conocen. Hoy, bendito Dios, nos ponemos en tus manos y de todo corazón te pido que uses nuestra vida. Permite que para el 2022, Señor, podamos como pastores involucrar a la iglesia para que trabajemos para tu obra. Porque tú vienes pronto, Señor. Pero la señal más gloriosa que podamos ver es vidas tocadas por ti, vidas transformadas por ti, personas doblando sus rodillas y recibiéndote a ti, Señor. Padre, te doy gracias por permitirme estar con mis hermanos. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Como siempre, Pastor Salvador, muchísimas gracias. Una excelente exposición. Y pues como lo decía yo el martes, ¿verdad? Yo creo que todos, yo en lo personal sí, terminamos muy bendecidos escuchando esto. Animados y motivados, sin duda alguna, por la visión de Dios para seguir compartiendo, pero para hacerlo mucho más, simplemente este año, ¿ok? Amigo, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos, por aceptar la invitación y por seguir siendo un excelente maestro, ¿verdad? Pero si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, abra su micrófono y hágala. El pastor Salvador con todo gusto estará contestando a sus preguntas. Así es que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abra su micrófono. Bueno, si me permiten, puedo mencionar algo que tal vez, gracias a Dios, me ha dado un poquito de resultado cuando hablo con la gente. Y mencionan que ellos son católicos, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, eres católico, ustedes tienen su Biblia católica, ¿por qué no la lees? ¿Por qué no lees el Nuevo Testamento? Todo lo que viene allí. Y pues muchos preguntan, ¿no? Que si es la misma Biblia la de todas, y yo les argumento que sí, en realidad. No hay ninguna diferencia, porque si, como dijo Salvador, si se mete uno a platicar más a fondo, los libros que trae apócrifos, ya se sale uno del plan de trabajo. Yo los he animado a que lean su Biblia católica, y la verdad, pues mucha gente sí ha aceptado leerla. Nomás que es gente que luego me encuentro en la calle y pues ya no los vuelve a ver uno. Yo para mí, digo, tal vez para muchos el hablar de la Biblia católica no les guste, pero pues Dios pone los tiempos, las razones para poderle hablar a la gente. Y si alguno de los hermanos que está escuchando quiere tomar eso, pues adelante, no es nada malo. Hasta inclusive los puede uno enseñar también, aprendiendo uno también con ellos. Eso es lo que puedo yo mencionar, argumentar. Muy bien. Gracias, Benito. Pues solo recordarles a todos que... Pati Cervantes levantó su mano. Ajá. Abre tu micro, Pati. Buenas noches a todos. Yo solamente tengo una inquietud, que es si en este plan podría haber la posibilidad o sea, entiendo que este plan es individual, cada quien en su vida diaria, en la oportunidad que tenga, que debería de ser cada momento. Pero mi inquietud es alguna estrategia en grupo que nos organicemos como iglesia o como red. Muy bien, Pati. La idea es que ya cada iglesia estará llevando a cabo las enseñanzas o instrucciones
para que de entrada el domingo 30 de enero todos tengamos una actividad evangelística en nuestras iglesias, nuestros servicios. En el caso de nosotros, lo comentamos el domingo, vamos a hacer un desayuno ese día en lugar del servicio cotidiano que llevamos a cabo. Lo vamos a hacer, pero tipo desayuno, y vamos a estar llevando a cabo algunas actividades, todas de carácter evangelístico también, algunas dentro del local y otras fuera. Pero ahí ya es una cuestión de cada congregación cómo se organiza para hacerlo. La única actividad en conjunto va a ser la del domingo 30 de enero. Y la idea es que los meses de diciembre y enero, todos los pastores que querramos entrarle, estemos predicando los domingos temas evangelísticos y también temas que estén animando y direccionando a los miembros de las iglesias para que estemos orando por 3 personas y pensando cómo vamos a invitarlos a esa actividad evangelística para el día 30 de enero. Pues por ahí va la idea, Pati. Gracias, pastor. Es que a mí se me ocurría, no sé, como en algunas ocasiones he participado en otra época en que, por ejemplo, alguien hacía un guisado y nos íbamos a puntos como fuera de un hospital y se hacían algunas alabanzas y se leían algunos versículos y ya luego la gente se acercaba sobre todo por la comida, ¿no? Pero bueno, la experiencia personal es que sí había mucha gente, sobre todo porque a lo mejor fuera del hospital había muchos familiares enfermos que obviamente pues están en tribulación y mucha gente sí se acercaba a pedirnos oración por su familia, por el enfermo, y había mucha oportunidad de hablar, ¿no? Y llevábamos también Biblias Nuevos Testamentos o evangelios individuales, ¿no? Y pues me parecía una oportunidad interesante porque pues yo sí veía la necesidad cómo la gente sí se acercaba a uno, ¿no? A eso era lo que yo me refería, si había oportunidad o en un momento dado de nosotros de uno organizarnos o proponerlo. Claro. Mira, Pati, ahorita el primer paso es que cada uno tome la visión y lo lleve a cabo de manera personal. Una de las cosas que compartí yo el domingo con la congregación es que es muy fácil hacer actividades evangelísticas, pero lo que queremos es que la visión sea una manera de vivir, ¿no? Que cada uno tenga ya como una manera de vivir el estar evangelizando y discipulando. Por eso las actividades que queremos hacer aquí en Comunión tienen la idea de tener a la gente que podamos después tener el seguimiento de discipulado en sus vidas. Sí vamos a salir a tocar puertas, sí vamos a salir a los hospitales, sí vamos a hacer algunas otras actividades, pero la intención es que cada uno de ustedes tenga en su corazón ya como su manera de ser, su manera de vivir, el evangelizar y discipular. Pues por ahí va la intención para este año, Pati. Gracias, pastor. De nada, manita. Muy bien. No alcanzo a ver si hay alguien más. Pati Estrada. Pastor, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a todos, a los hermanos de la red. Gracias por permitirnos conectarnos. Los jueves normalmente nosotros tenemos reunión a esta hora y ahora que supimos que iba a haber este tiempo, pues decidimos invitar a las personas que se conectan con nosotros de diferentes partes. Y pues estamos muy contentos de estar aquí. Estaba chateando yo por ahí con algunos que están conectados y nos da mucho gusto ver más de 80 dispositivos ahora. Que sea insuficiente el material electrónico que podamos tener y esta nueva modalidad para poder alcanzar y bendecir y tocar y hablar de Jesús, ¿no? Yo creo que algo que a mí me anima, lo que enseñaba Chava y que pues
lo he oído en Red Comunión desde que oigo a Ruth, ¿no? Que platicabas que la conociste subiéndose a la pastora a los camiones, ¿no? Y desde joven evangelizando. Creo que como dices tú, es un modo de vida. Y pues bueno, queremos aprender algo de ellos. Les agradezco yo mucho la oportunidad que nos dan de estar conectados esta noche. Nosotros estamos haciendo esto mismo a través de lo virtual y pues ha resultado conveniente y efectivo. Y pues estamos muy contentos de ser parte de esto. Gracias. Nos unimos también. Vamos a tratar de quedar empatados con los tiempos para lo de enero y para desarrollar las actividades más cercanas a lo que se pueda con Red Comunión. Pero Conexión aquí está presente y les agradecemos mucho nos permitan ser parte de esto. Vamos a hacer evangelismo todos en la manera que podamos, ¿no? Eso es todo. Muy bien, Héctor, y me da gusto ver que te ves bien. Eso es bueno ahorita, ¿no? Seguimos orando por ti, hijo, hasta que nos avises que ya estamos del otro lado completamente sanos, ¿va? Pues yo creo que ya estamos del otro lado, Paz. Gracias por las oraciones. Bueno. Somos un testimonio de que el Señor, en su misericordia, nos permitió pasar por el COVID. Las niñas, mi esposa, no se enfermaron, pese a que yo me contagié. Y ahí vemos también la mano de Dios y agradecemos a Dios por eso, porque es bueno y pues bueno, nos dio incertidumbre, cierto temor, como humanos podemos tenerlo, pero Dios nos ayudó y aquí estamos, pastor. Gracias a todos los que oraron por nosotros. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Qué bueno. Y pues vamos para adelante, ¿sale? Bien, Pati, no sé, ¿se ve alguien más? Pues, amados pastores, pastoras, primeramente Dios, nos vemos el martes todavía, ¿no? Para que platiquemos un poquito más. Y a todos los servidores, colaboradores o líderes de las diversas congregaciones que hoy se conectaron, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad ha sido una experiencia muy agradable, aparte de que la enseñanza fue muy buena, pero que pudiéramos estar juntos de esta manera también es una bendición. Si me lo permiten, aquí alcanzo a ver al pastor Javier Gaviño. Amigo, ¿podrías orar y terminamos, por favor? Ok, oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en el cual tú nos permites tener esta enseñanza de parte de nuestro amigo y consiervo Salvador Gálvez. Te damos gracias porque también ha sido maestro de muchos de nosotros y pedimos que tu Espíritu Santo nos siga ministrando para llevarnos a este tiempo en el cual tenemos que provocar que la gente de cada congregación, de cada miembro de cada iglesia, de esta red, Señor, pueda llevar a cabo tu palabra a través del evangelismo en los tiempos de esta necesidad tan grande que está fluyendo en estos últimos tiempos debido a esta grande pandemia, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos porque sabemos que estás tocando el corazón, nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, y que esto será para que nuestras iglesias, las congregaciones, los ministerios, la obra que es tuya, Señor, que es depende de ti, sea creciendo, Señor, y que nuestras estacas sean ensanchándose, sean creciendo, para que podamos ver tu mano poderosa en esta nueva época, en esta nueva temporada, Señor. Todo eso lo ponemos en tus manos y te damos gracias por la vida de cada uno de los ministros y consiervos que se conectaron, de cada uno de los discípulos que hicieron lo mismo, y que este tiempo, Señor, sea glorioso para honrar y glorificar tu glorioso y tu precioso y tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues podemos abrir nuestros micrófonos, saludarnos. Hay muchísimas caras nuevas, pero a todos, gracias.